Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lahi ko't kasaysayan. Taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, wakasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Kabundukan, hinalukay, kagupatan, tinalbo, higanteng gamit, tinayong bulsa nila'y napaldo. Baha, pagguho, buhay ng tao, kapalito, kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Basta do patriarcado, onde o corpo território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos liberdade. Dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos liberdade. É tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando alzando la voz, reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima, tala masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina, llueven ya las consecuencias de ser otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty. That ode to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty. It's time for reparations, it is time for this to end. Estoy aquí para certificar la primera ciudad en todo el continente americano como ciudad bike friendly. Eso me llena de orgullo, pero aún me llena más de orgullo el que esa ciudad sea Cuenca, porque realmente se lo merece. Esta ciudad cambió y cambió para bien, cambió para positivo y cambió para ser no solamente amigable con el ambiente, sino también una ciudad segura, sostenible en cuanto a la movilidad. Y este reconocimiento es prueba de ello. Muchísimas gracias, muy buenos días por conectarse aquí en su programa de Voces Azuayas, en el programa de Derechos Urbanos. Esta mañana nuestro tema resulta muy interesante dentro de la coyuntura de los sucesos de nuestra ciudad y de nuestro cantón. Han aceptado la invitación dos personas que han sido muy comprometidas a lo largo de sus carreras profesionales, muy comprometidas con la ciudad, con el quehacer de lo que sucede en Cuenca, de las necesidades de Cuenca, del cantón, de la provincia. Nos acompaña el economista Enrique Serrano y el doctor Antonio Borrero Vega. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Conozco que Antonio está tomando unas merecidas vacaciones, sin embargo, nos ha otorgado un poco de su tiempo para dar a conocer, como decía hace un momento, a primera mano, lo que ha sucedido alrededor del Holocausto. Y para iniciar este programa me voy a permitir dar lectura al artículo de prensa publicado en Diario El Mercurio, en su edición del día miércoles 24 de agosto, por el doctor Carlos Castro Riera, cuyo título dice así: Imposición centralista. El centralismo continúa perjudicando los intereses de Cuenca y la región austral. En efecto, el Estado central asumió el control de las empresas locales de energía eléctrica, afectó
la titularidad del GA de Cuenca del Servicio Público de Telecomunicaciones mantiene un trato discriminatorio con la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, desmanteló las sedes de la Administración de Cuenca de la SELEC, Escuela de la Función Judicial, Superintendencia de Ordenamiento Territorial y ha concentrado en Quito trámites que antes se hacían localmente. La última acción centralista fue la imposición del Ministerio de Energía y Minas del cambio de la administración de Helecastro. Sin diálogo alguno con los GATS de la SUAY, a pesar de la exitosa gestión gerencial del ingeniero Antonio Borrero, que condujo el fortalecimiento administrativo y financiero de dicha empresa y la realización de proyectos como la central hidroeléctrica de Ocaña, el repotenciamiento de las centrales de Saucay, Saimirín y la central térmica del Descanso, el proyecto eólico de la generación eléctrica de Huaycachaca y el inicio del proyecto multipropósito Soldados de Anuncay, todo lo cual reposicionó a Helecastro en el sistema eléctrico nacional y a la SUAY y la región austral como territorios con fortaleza en la producción de energía. A estas ejecutorias se suman el programa de desarrollo territorial, los recursos destinados a la práctica de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de la unidad de gestión de socioambiental con los fondos para nuevos proyectos socioambientales en Azuay, Cañar y Loja, y el fomento de la agroecología, configurándose toda una labor de desarrollo de las comunidades del entorno de sus proyectos de generación eléctrica que constituyeron un modelo a nivel nacional e internacional. De esta manera, la generación de energía iba de la mano con la preservación de fuentes de agua, la biodiversidad y los ecosistemas frágiles que están amenazados por concesiones mineras justamente en las cabeceras de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay. Toda esta visión socioambiental está en juego con el cambio de administración de Helecastro, que nos obliga a estar atentos, tanto más que un funcionario pionero pro-minero está al frente del Ministerio de Energía. Con este artículo publicado en Diario El Mercurio, damos inicio a este diálogo con nuestros invitados de hoy, el economista Enrique Serrano y el ingeniero Antonio Borrero. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Estimado Enrique, usted ha sido un impulsor de la descentralización durante muchísimo tiempo, desde que inició sus trabajos allá en los años 70 con la creación del CREA. Y esta separación, digamos, de la SUAY y su desarrollo frente al centralismo le dio una gran visión a la SUAY y un desarrollo potencial. ¿Cómo lo lograron? Dividir, separarse de un Estado. Gracias, Margarita. Saludo a Antonio Borrero, un gusto y un honor compartir con él este espacio. Bueno, al inicio del Estado ecuatoriano en 1830, hubo un planteo de que el Estado ecuatoriano fuera un Estado federal, que debería integrarse con 3 componentes o 3 participantes: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Pero posteriormente, en la Constitución de 1835, se acordó adoptar el modelo de Estado unitario y se determinó una ciudad para que fuese la capital o el centro de la toma de decisiones de ese Estado unitario, que fue Quito. A lo largo, pues, de la vida republicana, se ha ido evidenciando cada vez más una tendencia a la concentración y a la centralización en el manejo del gobierno del Estado unitario. Y también a lo largo de estos años ha habido un serio debate y un cuestionamiento a esta modalidad de Estado unitario, hecha principalmente desde la ciudad de Guayaquil, pero también desde la ciudad de Cuenca. En Cuenca, alguien que promovió el federalismo y estuvo a favor de la descentralización fue Benigno Malo. Posteriormente, todo el grupo de políticos e intelectuales de Cuenca agrupados en el denominado Partido Progresista de la SUAY, entre los que estuvieron Antonio Borrero Cortázar, Luis Cordero Crespo, Pío Bravo y otras personas que acompañaban también a Benigno Malo.
La verdad es que nos sentimos incómodos en el país con la existencia del Estado unitario y el centralismo. Lamentablemente, en la Constitución del 2008 se volvió a retomar esta tendencia centralista, luego de un periodo en donde se logró un buen nivel de descentralización, si así puede llamarse, que estuvo entre 1990 hasta el 2008. Justamente en ese periodo, una congresista azuaya, la doctora Susana González, propuso la ley del 15%, de participación del 15% del presupuesto nacional, por el cual se depositaba el 15% directamente en la cuenta de cada uno de las municipalidades o gobiernos seccionales, llamados así lo que ahora son conocidos con este nombre rimbombante de gobiernos autónomos descentralizados. Ahora ha surgido de nuevo el debate en torno a lo que sería el federalismo y la descentralización, Margarita. En el caso de Cuenca y de la Azuay hay dos hitos fundamentales dentro de esta lucha que reflejan y revelan lo positivo de la descentralización. Solamente menciono entre muchos estos dos hitos. El primero es la constitución de la Universidad de Cuenca, allá por 1867, porque había una sola universidad en Quito, centralizada en Quito. Y entonces líderes políticos de Cuenca y de la Azuay, entre ellos Benigno Malo y Luis Cordero, consiguieron que se fundaran las universidades estatales de Cuenca y Guayaquil. Eso ha sido muy importante para el desarrollo y el crecimiento social de la sociedad de acá de Cuenca y de los habitantes de la provincia de la Azuay, porque con la universidad se formaron profesionales y se trajo el conocimiento y la tecnología. El otro hito importante, me salto, empieza en 1958, cuando se conforma el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañari y Morona, Santiago, que los políticos, tanto de Azuay cuanto de Cañar, los congresistas, consiguen una ley por la cual se establece este centro, que es multisectorial y que tiene autonomía para tomar decisiones en los campos de la producción de alimentos, de la artesanía e inclusive de la industrialización. Justamente a través del CREA se consiguen muchos logros, se mejora el desarrollo artesanal y se establece también el desarrollo industrial. Por otra parte, el CREA apoya la colonización espontánea que azuayos y cañarenses habían hecho en la vecina provincia de Morona, Santiago, y desarrolla un plan de colonización por allá por el 1964. Y obviamente se promueve la comunicación y la construcción de vialidad entre Morona, Santiago y Azuay y Cañar. Pero no solo eso, justamente otro gran hito, otro gran logro del CREA y fruto de esta descentralización es la identificación de la posibilidad del complejo hidroeléctrico Paute, que es identificado por técnicos del CREA y promovido bajo la autoridad y el talento de los señores Enrique Arizaga Toral y el licenciado Manuel Martínez Palacios, quienes consiguen incrustar, por así decirlo, en la agenda nacional la posibilidad del proyecto hidroeléctrico Paute. Estos son solo unos poquísimos ejemplos de resultados positivos de lo que ha hecho la descentralización desde Cuenca. Por eso nos resiente tremendamente esta actitud centralista que ha hecho que se intervenga de manera opresiva en la Junta de Accionistas de la compañía L. Gaustro, sin siquiera presentar con oportunidad la terna. Y yo he escuchado al señor alcalde de la ciudad de Cuenca, ingeniero Pedro Palacios, decir que la terna fue conocida en ese momento, unos minutos antes en la sesión, de tal manera que él más bien decidió renunciar a la conducción de la Junta de Accionistas porque consideraba esta entrega tan apresurada de una terna como una ofensa para la ciudad de Cuenca. Esto es lo que puedo comentar brevemente, Margarita. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por su aporte dentro del conocimiento, pues, de la historia, de los sucesos que han venido haciendo de Cuenca y de la provincia ha podido desarrollarse en el transcurso de los años. Efectivamente, Susana González fue una de las pioneras en hablar de descentralización allá cuando fue ya diputada de la Azuay.
Y por supuesto, hay el grupo conformado por el FADA, es el Frente de Defensa de la SUAY, del que usted forma parte, que entiendo que también han venido defendiendo el tema de la descentralización, ya que llevamos más de 200 años pidiendo al Estado carreteras, pidiendo comunicación, pidiendo agua, la defensa del agua, y no lo hemos conseguido. Han pasado 200 años y el Estado sigue siendo un Estado que no reconoce las autonomías de los GATS. Estimado Antonio, para empezar un poquito y entrar en contexto de lo sucedido en días pasados dentro del directorio del L-Gaustro, sería interesante conocer quiénes conforman este directorio, quiénes son parte del directorio. Bueno, gracias Margarita por permitirnos este espacio para conversar a través de este medio con la ciudadanía, que conozcan con cercanía lo que pasa y cómo está relacionado con el contexto de la conversión de la reunión. Saludo a Enrique, pues estimado Enrique, usted siempre ha sido un referente desde la época del CREA, yo todavía muchacho, pero cuando el CREA era accionista de la empresa Cersur, yo trabajaba a mis inicios como ingeniero, pues tuvimos la oportunidad grata de estar en algunas ocasiones, igual en algunos encuentros ciudadanos. Pues voy a comentarles un poco el contexto general para que se entienda, ¿no? En el marco del sector eléctrico ecuatoriano existen las empresas de distribución y comercialización, que son las que tienen en contacto con el cliente y de las que normalmente se conoce por la cercanía y la facturación y el servicio permanente. Las empresas de generación que están atrás entregando toda la energía son diferentes y entregan generación al Sistema Nacional Interconectado. Indistintamente de dónde estén, la energía se vende a todo el país, ¿no? Cada una de las empresas con sus generadores de diferente tecnología entrega al país, y el Sistema Nacional de Transmisión que conecta a las ciudades y conecta a los grandes centros de carga. Todo esto debe estar regido por una ley nacional, que es la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y bajo esta ley, la normativa que lo maneja la Agencia Reguladora y de Control, que se llama Arcener en este momento, en su inicio con ELEC, después de Arconel, y que regula cada una de las actividades operativas de los agentes del mercado, como se denomina. Luego vienen entonces las empresas, tanto distribuidoras como de generación, que en el caso de distribución y comercialización son netamente públicas. Tenemos en el país 10 empresas. Hay que considerar también que Galápagos tiene su empresa propia, el Galápagos. Y las empresas de la Sierra, que son 8 empresas, siguen siendo sociedades anónimas o compañías anónimas. Adicionalmente, el L-Gaustro, que nació como una decisión de la Cersur, es solamente la parte de generación, y queda entonces también como una empresa sociedad anónima. La otra empresa grande que absorbió a 11 empresas eléctricas de la costa fundamentalmente y sucumbíos es CENEL. Entonces, CENEL como Corporación Nacional asociada a la distribución maneja prácticamente el 65% de la energía del país, sabiendo que Guayaquil es un centro de carga muy, muy importante. Y el caso de SELEC, que tiene alrededor del 88% de la generación eléctrica, nació de las centrales de generación, incluyendo Paute, que ya hizo referencia Enrique, está en el centro de mayor generación del país, como es el Paute, con sus proyectos integral Paute, Mazar, Molino, Sopladora y próximamente Cardenillo. Entonces, el centro de gravedad está todavía en el Paute, está en el austroecuatoriano, y en energía sumada a las otras centrales también asociadas ahí se genera en algún momento hasta el 51% de la energía del país, no la potencia que es instantánea y momentánea. Entonces, SELEC es igualmente una empresa pública creada por decreto ejecutivo de la Presidencia de la República entre el año 2009, CENEL, y en el año 2010, SELEC.
Las demás son empresas sociedades anónimas, pero en definitiva estamos hablando de un componente de varias empresas. Las empresas de generación pueden, en la mayoría, en pequeño y mayor tamaño, son privadas, que han ido haciendo las inversiones de riesgo y han ido conectándose y dando servicio al país. Entonces, hay que entender que hay un entorno de una regulación a la cual, ya sean públicas o privadas, se conectan para dar el servicio dentro de la normativa establecida en la Constitución, en donde la energía eléctrica no se considera como un bien transable, sino un servicio. Esa concepción es fundamental para entender que todos los ciudadanos tenemos derechos a un servicio de calidad, cantidad, disponibilidad, en fin, que son importantes para ir mejorando ese concepto. Dentro de eso vamos a la parte de la composición empresarial. Si vamos a las sociedades anónimas, a compañías anónimas, como todos conocen, pues la participación normalmente se da en una Junta General de Accionistas, en donde la decisión de la Junta está atada o ligada al valor del capital aportado, a la aportación de capital. En el caso concreto de Legaustro, muy parecido al de la Centrosur y a otras distribuidoras, porque en el caso de la Centrosur fuimos empresas hermanas, la misma en su momento, y después muy parecidas, y luego ha habido variaciones en función del ámbito de inversión. En el caso de Legaustro, adicionalmente, por esa venta de acciones que realizó la prefectura de la Azuay, que debilitó el posicionamiento regional, se convierte en que el Ministerio de Energía y Minas tiene el 75% de acciones. Y el 25% entre las tres prefecturas de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, el municipio de Cuenca, municipios de Santa Isabel, Biblián y Morona, ¿no? Esta es la composición de 9 accionistas, donde siempre a lo largo de sus 23 años, esta semana Legaustro cumple 27 años, perdón, de la decisión de la Centrosur y de la creación como tal, donde tuvo que avanzar en el tema de generación. Pero entonces, en esa composición, cuando se convoca una Junta General de Accionistas, puede el accionista mayoritario, como el caso del Ministerio, imponer por peso de sus votos cualquier decisión. Pero siempre se ha buscado un diálogo, una conversión, un análisis dentro del contexto de qué significa un ente regulador metido dentro del ministerio y además imponiendo condiciones a nivel regional y local. Entonces, lo que siempre se ha dado, y bajo al siguiente piso, el siguiente piso es del directorio. El directorio de Legaustro tiene 10 miembros y ahí sí, de alguna manera, por acciones que se hicieron y apoyaron en su momento, no existe mayoría absoluta en cada uno de los accionistas. Inclusive el Ministerio de Energía tiene 4 miembros en el directorio, el gobierno provincial de la Azuay tiene 2 miembros en el directorio y está presidido por el alcalde de Cuenca. ¿Por qué? En sus 23 años desde el inicio de Legaustro ha presidido el alcalde de Cuenca porque el municipio está velando por una ciudad-región, está conectando al servicio público de energía eléctrica, de agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, como lo hace con Etapa. Entonces, la idea inicial fue que el municipio esté presente en la Centrosur como servicio de energía eléctrica, en el Legaustro, con servicio que va más allá de la energía eléctrica, como lo hemos visto, que es también el de conservación, dotación, regulación, conservación en general. Entonces, si es que está presidido por el primer personero de la ciudad, puede conectar, y es así como se ha venido trabajando en equipo durante muchos años. En esta ocasión, lamentablemente, y pasó y se repitió en cada una de las empresas del país, no hubo diálogo. El ministro de Energía y Minas, el ingeniero Javier Pera Grunauer, pues no se abrió al diálogo con los actores locales, con autoridades como el alcalde de la ciudad de Cuenca, que además era presidente del directorio, que obviamente las políticas tienen que buscarse en beneficio de la sociedad. No tiene sentido tomar acciones que puedan ser destructivas hacia un trabajo territorial que es el que se ha fortalecido a lo largo de los años y se ha logrado una gobernabilidad adecuada con un diálogo permanente. Me complace pues haber tenido la oportunidad de trabajar con 40 GATS entre Azuay, Cañar y Loja, muy poco en la última etapa en Morona, Santiago, pero también Morona, Santiago, un momento trabajamos de cerca. 40 GATS parroquiales, cantonales,
y provinciales. Ese diálogo, ese acercamiento permanente ha generado un modelo de gestión que ha impulsado, no buscando ser el modelo que fue el Centro de Reconversión Económica de la SUAY, que Enrique lo conoce perfectamente, por haber sido director ejecutivo y un pensador además en esa línea de desarrollo regional y desarrollo local. Entonces, pero sí aportando en algunos conceptos en donde se podía volcar resultados positivos que los logramos en los últimos años para que vayan en beneficio de nuestra región, en beneficio de la comunidad, ya que la energía estaba yendo a venderse al resto del país. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso sin dejar de ser una empresa eficiente, buscando que la rentabilidad y la posibilidad de trabajo en territorio potencia y mejora la calidad de vida de la gente en las 3 provincias que estamos mencionando? Y más allá, la visión con voluntad política de hacerlo fue que los nuevos proyectos que se han venido construyendo, se mencionan en el artículo de Carlos Castro, pues empezando por Ocaña, la repotenciación de Saimirín, mejoramiento de las centrales de Saucay, modernización de aquellas, la modernización en su momento del descanso, que cumplió ya 40 años y obviamente por las inundaciones debe pasar más bien a desconectarse y quedar el Egastro como una empresa de energía renovable plenamente. Y los nuevos proyectos, Huascachaca con proyecto eólico de punta y el proyecto Soldados de Anuncay, que es un proyecto sustentado similar a los de conservación que tenemos y que va a permitir sostener el agua para Cuenca hasta el año 2050 de seguro. Entonces, todo este entorno ha sido un trabajo muy, muy complejo que dentro de la decisión que toma la Junta de quién maneja su empresa, tiene que ser concertada. Ya se dio en Ambato, en donde pues simplemente se dio una imposición a un gerente dado por el ministerio sin diálogo con los 4 prefectos y 15 alcaldes que estuvo ahí. Se dio en Loja de manera similar, se dio en la empresa eléctrica Soves, se dio en el Egastro. Entonces, ese modelo es una ruptura al diálogo, a la posibilidad de gobernabilidad y al trabajo en territorio. Llama mucho la atención, después de haber tenido situaciones en el país de reclamos, de paros, y pidiendo un diálogo y un acercamiento a territorio, pese a que se habló largamente de ese asunto, que ni siquiera se dé escucha al alcalde de Cuenca, a las autoridades como prefecta de la SUAY y prefecto de Cañar, que han sido los más fuertes, pero no así tampoco han dejado de actuar los otros representantes en la Junta y los beneficiarios, que han sido muchos de los GATS e inclusive representantes de Loja, la provincia de Loja con su prefecto, el cantón Saraguro con su alcalde y las juntas parroquiales de la zona de influencia del proyecto Sumaypamba. Bueno, quizá me alargué un poco, Margarita, pero ese es el contexto. Entonces, una imposición sin conversar con los territorios, lamentamos, no es la mejor forma de diálogo, ni es lo que se está buscando para un país que debe concertar, que debe ser inclusivo, que debe llegar a consensos justamente para crecer como sociedad. Muchísimas gracias, Antonio, por esa explicación dentro de y ponernos dentro del contexto de lo que está sucediendo, de lo que sucedió dentro de este directorio y sobre todo del ambiente a nivel nacional, ¿no? El otro día le escuchaba en una entrevista a Enrique justamente que decía es necesario que la ciudadanía se pronuncie, porque no se ha escuchado con mayor fuerza justamente a la prefecta, al prefecto de Morona de Cañar, al alcalde, una protesta fuerte que convoque a la ciudadanía sin liderazgo para que la ciudadanía salga o salgamos y nos movilicemos inclusive a la ciudad de Quito para reclamar, no porque tú, Antonio, hayas sido retirado de la empresa eléctrica, que eso es otro, el Egastro, perdón, ese es otro tema, sino también justamente por defender los intereses de la ciudad, de las provincias, de nuestra provincia, que es la generadora de energía. Anoche en uno de los medios de comunicación se hablaba que Toachi Pilatón ha llevado $1.000 millones
lleva 14 años o algo así y no funciona. Se acabó el Toache Pilatón, no genera energía, es un fracaso su construcción. Entonces vemos que lo que sucede en el Austro es todo lo contrario. Unas prácticas de honestidad, de búsqueda de que realmente los proyectos salgan adelante, de búsqueda de favorecer no solo al Cantón Cuenca, sino a las diferentes provincias, en los diferentes proyectos que ustedes han venido desarrollando, proyectos socioambientales, proyectos de fomento de la agroecología, de conservación de las fuentes de agua, lo que hace una administración diferente, una administración responsable con la ciudadanía y responsable con el medio ambiente. ¿Qué es lo que ustedes han venido realizando, Antonio, en el tema socioambiental, en los proyectos socioambientales dentro del contexto de la producción de energía eléctrica? Bueno, yo creo que tenemos que ser muy conscientes que si utilizamos el agua, que fundamentalmente es de la primera fuente de generación del país, de generación de energía eléctrica, si utilizamos el agua, hay que respetarla, hay que conservarla y hay que manejarla adecuadamente. Es más, nuestra Constitución nos establece el orden de jerarquía, indicando que primero estaría el agua para consumo humano. Entonces, es la primera en su orden de prelación. Segundo es la soberanía alimentaria. Tercero está el caudal ecológico y la supervivencia de especies en los ríos, manejar los cursos de agua y conservar. Y cuarto, en el cuarto nivel está actividades productivas, pueden significar la conversión o la utilización del agua como tipo consultivo, o sea, consumiendo el agua. Y las otras que también están en esa línea, pero que no consumen agua, que son las actividades de generación eléctrica, en donde lo único que se hace es transformar el movimiento del giro por el flujo de agua, por la energía cinética que tenemos allí, transformada en energía eléctrica. Entonces, en ese cuarto nivel se tiene la generación de energía, y un poco un lema que usábamos nosotros: agua que no has de beber, conviértela en energía, ¿no? ¿Para qué? Para que esa energía limpia pueda servir a todos los hogares y desplacemos la utilización de otras fuentes que no son renovables y que son contaminantes, como las que emiten CO2, las que utilizan combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, si vamos a utilizar eso, no podemos estar en territorios sin observar de dónde viene el agua y cuál es la calidad de fuente. Por supuesto, allí ya va más allá de un tema técnico de conversión de energía, viene la parte de afecto, de conciencia ambiental, de compenetración con el campo y la vida mismo que hemos manejado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, estar en lugares prístinos, de territorios altos, de pajonal, el poder caminar, saber que esa fuente de agua que está ahí nutre a nuestras ciudades, nutre a nuestros campos y puede ser transformada en energía, y estar en nuestras manos, poder utilizarla de alguna manera y potenciar a la gente que se debate en ese páramo, en esa situación de producción, bien triste, para entender, por ejemplo, la cuenca del Machángara, y quizá ustedes que han recorrido la región, pues conocen. Hay que entender de dónde viene, y la energía, el agua que viene en el Machángara nace de la Machángara Cocha, por ejemplo, y la Machángara Cocha está en la parte alta y pertenece a Cañar, y pertenece a Guayeturo. Si estamos en Guayeturo, hay que preguntarle a la ciudad de Cuenca, ¿alguien se ha dado la vuelta a pensar en esa población de Guayeturo, de Purubín, de Malal, de Xuya, que está ahí, en las condiciones de vida que tienen? No, nosotros hemos llegado al otro lado, hemos conectado con ellos, buscamos apoyarles para que sean ellos personas que ayuden en la conservación, pero también tengan una sostenibilidad y una mejora de la calidad de vida. Tenemos programas muy fuertes en la zona posterior, y claro, les encantó pensar que llegamos a la parte posterior de Guayeturo, de Nazón, estoy hablando del Cantón Cañar, en la provincia de Cañar, ¿no? Entonces, hay que ver toda la cabecera y la parte de conservación. ¿Por qué se da el deterioro del pajonal y el páramo? Porque están buscando la supervivencia para su familia.
Entonces, enseñémosles a trabajar en las zonas de mejor clima, de mejores condiciones productivas, y démosle las herramientas para que nos ayuden y todos conservemos. Entonces, es realmente un enriquecimiento que hemos hecho a través de varios años. También me honré en ser presidente del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara por 12 años, trabajando en mis 17 años en el Egaustro, formando parte del comité que cumplió hace poco 24 años y que nació de un llamado de la Universidad de Cuenca a dialogar etapa con la empresa El Egaustro Sur en esa época para que no solamente miren su necesidad de producción dentro de lo que el servicio le obliga a cada una de las empresas, sino que dialoguemos para que se pueda dar un entorno importante de conservación. Entonces, se ha ido creando un proceso que no ha sido nada fácil. Hemos pasado por varios gobiernos con enfoques muy diametrales, con la imposibilidad muchas veces de llegar a un acercamiento, un diálogo, pero siempre utilizando espacios de diálogo, espacios de avance. Se ha ido fortaleciendo ese compromiso de conservación. Entonces, poder hacer que una empresa de generación eléctrica se convierta en un pilar fundamental del desarrollo y de la conservación ha sido ir cambiando un modelo y generar recursos. Yo había mencionado que cuando llegué al Egaustro en el año 2005, me llamó la atención porque prácticamente era una empresa quebrada, no era sujeta de crédito. A los 2 meses de que llegué, el Banco del Estado también nos dijo, dejan de ser sujetos de crédito. No teníamos ni siquiera para gastos operativos. En algún momento, ya lo he contado, pues a los 15 días de llegar a la empresa, el director financiero me dice, ¿cómo pagamos la quincena? Solo tenemos $15,000 en la caja. Llamó la atención. Yo hacía cuenta que en los últimos 4 años hemos invertido en desarrollo social y responsabilidad social empresarial, pero sacados de la propia empresa, con esta visión que les he mencionado, se han invertido 16,5 millones, con 140 convenios, con 40 GATS. Eso no es poco, eso es un tema de gran trabajo. Y la empresa no es que se infló y creció y sumó numerario que podría haberse convertido en obeso en relación a la empresa. No, trabajamos con muy poca gente para hacer que se construya la pirámide que fortalezca y que las bases sean la propia gente que busque ese desarrollo. Entonces, por eso que nuestro acercamiento a las comunidades, la comprensión, el diálogo con ellos para entender cuál es la realidad, ayudarles a orientar. Y les voy a dar un ejemplo muy interesante. Antes de la pandemia, con Acordes de la Universidad de Cuenca, que manejaba un modelo internacional a través de la CAF en ese momento, se buscó capacitar a 650 campesinos de la zona de Cañar. Se hacía a través de la Universidad de Cuenca, de la Católica en Cañar, y el Colegio Calasanz en Cañar, en donde se impartían los cursos. Después de esta formación de líderes y lideresas que llevaban a que ellos tengan la capacidad de generar proyectos innovadores y proyectos productivos, se inundó de proyectos productivos que han sido los que han impulsado los últimos 3 años en la zona de Cañar las mejoras para pequeñas actividades que han beneficiado mucho a la gente. Y fue curioso que con esto, uno de los líderes, Asensio Pinguil, me acuerdo, una persona ya de casi 75 años, logró que le den un título de doctor honoris causa de una universidad americana por ese liderazgo formado, nacido de este proceso a través de la formación con Acordes. ¿Cuánto cuestan estos proyectos? Cuesta más la voluntad y el tiempo de todos que realmente el costo monetario a través de esta amalgama de un mundo de conceptos. Eso lo replicamos en pandemia a través de formas virtuales, en donde simplemente algunos temas de talleres finales pudimos hacerlo de manera presencial, que se lo hizo con Teatro Carlos Cueva, repleto de los nuevos líderes que se habían formado ya no solamente en Cañar, sino en otras partes. Yo creo que me llevo una cosecha de actividades muy interesantes
y me gustaría conversar largamente con Enrique, Margarita y otros amigos que han estado en este afán y que ahora sí, abriendo el mundo a otras actividades, podemos potenciar y quizá dar nuestra experiencia para un mejor desarrollo de nuestra región. Realmente me emociona escucharte, Antonio, porque algo conozco de lo que hacen a lo largo del Machángara, algo he visitado los páramos que nutren este río, y también algo conozco de los proyectos para defender las fuentes de agua. Así es que si en algún momento podemos unir esfuerzos para seguir preparando a la gente, para seguir trabajando con la gente y preservar esos páramos, encantada. Enrique, ¿qué comentarios le merecen todo este trabajo realizado por el Legaustro en estos años sin la intervención de un Estado obeso, sin la intervención de un Estado centralista? Margarita, lo expuesto por Antonio corresponde a la realidad, así es como él lo ha hecho. Lamentablemente, en el centro tienen un exagerado nivel de imaginación de pensar que en provincias, como les gusta decir, no hay talento ni capacidad de ejecución o de innovación, a pesar de que constatan las realidades. Pero lo que ocurre es que ellos tienen interés. Yo pienso que detrás de este afán de tomar todas las direcciones de las empresas de distribución y de generación, menos claro está la empresa eléctrica Quito, porque ahí no les van a tolerar eso, o tal vez sí. Lo que hay es un afán tal vez de vender el sector eléctrico, de privatizar. Es decir, el ministro Vera lo que está, que tiene la idea de vender todo, de asumir el control para después intentar privatizar. Eso sería gravísimo porque intentar privatizar, porque se desatiende este servicio social, como bien ha mencionado Antonio, porque si el recurso es el agua, pues ese recurso hay que protegerlo y hay que compensar a quienes obviamente ya no hacen una expansión de la frontera agropecuaria y más bien se dedican a conservar las áreas de recarga hídrica o de protección hídrica. De tal manera que estando una institución, como en este caso estuvo la empresa Legaustro en la cuenca del Machangra, además coordinó con la empresa Etapa, proveedora de agua potable, para justamente utilizar de manera asociada el agua de los reservorios de Labrado y de Chanluz, y obviamente suministrar agua potable, agua para riego, energía eléctrica. Ahora bien, también el ministro Vera lamentablemente está muy vinculado con la actividad minera, porque el ministerio es de energía y de minas. Es un ministerio demasiado grande y apetecible por la corrupción. Y entonces resulta que el ministro Vera, que tiene problemas, por ejemplo, porque la compañía familiar de él debió hacer la fiscalización del proyecto Coca-Cola Sinclair y está indiciado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, siendo ministro también de Minas. Por ejemplo, él debe conocer o ya está informado de que en la zona de la cuenca del Machangra hay una concesión por 32.000 hectáreas para la compañía Dundee Precious Metals, que también tiene las concesiones en el proyecto de Quimsacocha que ellos denominan Loma Larga. Esta concesión de 32.000 hectáreas va hasta la parroquia de San Antonio de Cañar. Es decir, obviamente esto dañaría el área vegetal, la cubierta vegetal, como bien lo señaló Antonio. Donde hay un proyecto hidroeléctrico, hay conservación de la cobertura vegetal y de la biodiversidad, porque justamente es de esa biodiversidad, de esos seres vivientes vegetales los que hacen posible la conservación y el agua y el ciclo hidrológico. Por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo, Paute estaba suministrado tenía suministro de energía eléctrica desde una central en Dugdug, en donde bajaban las aguas desde la parte alta del Cañar. Pues cuando se dejó de generar energía eléctrica en esa central pequeña de Dugdug, simplemente se destruyó toda la cubierta vegetal, no había quien cuide ni quien se preocupe, porque obviamente tiene el interés económico y el interés ecológico que equilibrarse para que haya sostenibilidad.
Ese es el caso mismo del proyecto Soldados Yanuncay, en donde los intereses de unas pocas personas quieren prevalecer sobre el interés de toda la ciudad de Cuenca. O sea, el proyecto Soldados Yanuncay, teniendo una institución que ahí lo desarrolle, lo va a cuidar y va a proteger el área, lo que es biodiversidad, todo lo que es la biótica que hace posible el ciclo hidrológico del agua. Entonces, yo me temo que con estas instrucciones, entiendo que el ministro Vera habrá consultado con el presidente Lasso, o tal vez no lo ha hecho. El ministro Vera está malentendiendo, él debe respetar la personalidad y la diversidad social y humana que existe en el Ecuador. Como lo ha mencionado Antonio, yo conozco el caso de Loja, en donde el alcalde también, el prefecto, perdón, se disgustó tremendamente por la actitud del ministro Vera de imponer un gerente en la empresa eléctrica del sur. De tal manera que no es un buen camino el que está siguiendo el ingeniero Vera, el ministro. Tenemos que luchar desde la SUA y las autoridades y más, las que vengan, y para poner esta temática, esta problemática en la agenda inclusive del debate electoral. Es decir, ya basta de este centralismo, de esta imposición, que como se ha señalado es absurda y que solamente se explica por el afán que pueda tener el ministro Vera de obviamente favorecer el desarrollo minero, por ejemplo, en el área de la cuenca del Machangra. Es muy posible esto. Esto es, Margarita, lo que puedo comentar. Sí, gracias, Enrique. Sin embargo, Cuenca ya se pronunció y rechazó la minería en los páramos. Justamente el día 23 de agosto, el Cabildo por el Agua se pronuncia de la siguiente manera. El Cabildo por el Agua expresa su más energético rechazo a las nuevas acciones destructivas en el páramo de Quimsacocha que afectan gravemente el ecosistema frágil donde se originan las aguas de los ríos Tarqui y Yanuncay. Justamente este grupo que está defendiendo los páramos y a los cuales la ciudadanía de la SUAY se ha sumado cuando nos tocó en la consulta popular, pide a la Fiscalía solicitar las medidas preventivas para cesar las conductas delictuosas porque se está abriendo un camino justamente en Quimsacocha. Y además pide que la Dirección de Control Municipal y la Comisión de Gestión Ambiental del municipio de Cuenca pongan freno a esta agresión al páramo de Quimsacocha. Y además nos solicita a la ciudadanía unirnos, manifestarnos, y defender esta consulta popular que fue ya consultada y que debe respetarse. Entonces, todo esto me da la impresión que podría ir de la mano con las decisiones del ministro Vera. Estimado Antonio, el tiempo nos queda corto y es importante conocer cuál es tu pronunciamiento frente a esta decisión del ministro. Sí, hemos escuchado ya lo que tú nos has dicho, lo que han venido haciendo, el trabajo sobre las comunidades, sobre los páramos, en la defensa mismo y la protección del agua. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es tu mensaje para el ministro? ¿Cuál es tu mensaje para la ciudadanía? Y sobre todo, ¿cuáles son los proyectos que quedan en el tapete para que nosotros los ciudadanos podamos hacer un seguimiento? Bueno, como dije inicialmente, la decisión de una Junta General de Accionistas se debe al posicionamiento, a la capacidad en cuanto a la participación accionaria, y la decisión está tomada y lo pueden tomar de la manera que he explicado, ¿no? No hay en qué perderse ahí. El otro concepto era que pudo haber habido un diálogo cercano que no se dio. Hemos trabajado a lo de la mano durante todos estos años con contacto con autoridades que además son accionistas, con directorio que ha conocido de cerca la parte operativa de la empresa, y hemos ido manejando en virtud de los ejes de desarrollo y apoyo a que la empresa
se fortalezca institucionalmente, se posicione a nivel de país, se ha consolidado el personal, el talento humano, la capacidad profesional de nuestros técnicos y administrativos, que siempre se ha apoyado en su formación. Entonces, yo considero que la estructura está montada, es y debe continuar hacia los lineamientos que se han dado, que no han sido decisiones solamente de quien ha estado al frente, sino de la Junta, del directorio y de los actores que conectan con territorios. Yo esperaría que se continúe y primero el proyecto eólico Huascachaca pueda llegar a feliz término y entre en funcionamiento desde octubre hasta enero, de manera que en enero la operación comercial del parque eólico más grande del Ecuador, que ha llevado 13 años a Elegaustro llevarle a este punto, llevamos un avance ahí del 95%, y el otro es el proyecto Soldados Yanunca, que tiene ya financiamiento completo y que pese a disgusto de pocas personas, lamentablemente tiene que velar por una ciudad de Cuenca que necesita controlar y regular sus ríos para evitar los desastres y los estiajes severos que se vienen de manera más pronunciada por el efecto de cambio climático. Yo esperaría que eso, y además queda una carpeta de proyectos, importante, y es, por ejemplo, la presencia de una central Ocaña 2, que es a continuación de la central Ocaña que se construyó en el año 2012, está listo con estudios definitivos para que se pueda construir o permitir y potenciar a que esto se lo maneje en el austroecuatoriano y en la propia empresa. La posibilidad de una central fotovoltaica que vaya y complemente a la central Huascachaca, que también es otro tipo de tecnología que debe impulsarse en el país como energías renovables. Y en el tema de energías distribuidas, se tiene una serie de proyectos de menor escala que lo que generarían, y esto, Margarita y Enrique, es muy interesante, es enorme empleo a menor escala para poder tener pequeñas centrales que generen ese concepto que está a nivel mundial de la transición energética que lleva hacia la descentralización. Estamos hablando de eso no solamente en el tema de poder político, estamos hablando también en el tema de colocar cerca de los territorios la posibilidad y la potencialidad de que esa distribución permita y genere trabajo, desarrollo, industria y crecimiento local. Ese modelo lo habíamos venido impulsando y trabajando con las universidades, Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY fundamentalmente, de manera que ese preparado, esa visión, que hay varios técnicos que tienen y están constituidos en una empresa. Yo esperaría que se les respete y que se respete un plan estratégico institucional que va hasta el año 2026, que permita crecer esa empresa y seguir brindando ese beneficio colectivo que hemos buscado darlo en un cambio de no tener recursos a poder entregar recursos de una manera mediana a una población amplia y extendida, pero creo que buscando la estrategia y los puntos adecuados en donde debe estar presente una empresa como Elegaustro, cuya visión de la energía fue energía para la vida, porque eso la pandemia nos hizo ver con claridad y cercanía que fue fundamental y que debe ser fundamental para nuestro desarrollo total de la sociedad. Sin más, pues gracias por esta oportunidad, estamos siempre atentos para conversar y contribuir, aportar a Margarita y Enrique, pues será un gusto sentarnos a tomar un café y conversar sobre cómo se puede ayudar a nuestra ciudad y a nuestra región. Muchísimas gracias, Antonio. Enrique, sus últimas palabras finales. Margarita, gracias por la oportunidad. Un saludo afectuoso a Antonio y a su brillante desempeño en Elegaustro, teniendo en cuenta de manera integral todos estos factores que él ha manifestado. Realmente Cuenca y el Azuay Cañar tienen esta dotación de la naturaleza, de las fuentes de agua, de recurso hídrico, y esto tienen que protegerlo, tenemos que protegerlo. Y obviamente tienen que continuar los proyectos como así se lo ha manifestado. Vamos a estar muy vigilantes de lo que haga la nueva directiva de Elegaustro. Vamos a estar muy atentos de lo que haga también la Centro Sur, Margarita. Ese sería el mensaje final. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Enrique. A todas y a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana aquí en el programa de Derechos Urbanos. Nos quedan muchas lecciones. Cada uno podrá asimilarlas y entenderlas.
nosotros nos vamos a despedir sin antes pedirles e invitarles visiten nuestra página web www.vocesazoyas.com. Tenemos en Voces Rizomáticas el último artículo de Catalina Sojos, muy interesante. Les invitamos para que lean en su fin de semana. A ustedes, queridos invitados, gracias por su tiempo. Y a ustedes, estimados y estimadas teleaudiencia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Y mañana tenemos Derechos Urbanos con César Sea y Fernando Vega en el tema de la coyuntura política. Muy buenos días. Hasta luego, con gusto. Realmente divertida. Enhorabuena. Estoy aquí para certificar la primera ciudad en todo el continente americano como ciudad bike friendly. Eso me llena de orgullo, pero aún me llena más de orgullo el que esa ciudad sea Cuenca, porque realmente se lo merece. Esta ciudad cambió y cambió para bien, cambió para positivo y cambió para ser no solamente amigable con el ambiente, sino también una ciudad segura, sostenible en cuanto a la movilidad. Y este reconocimiento es prueba de ello.